Podemos, En Comú Podem, En Marea. Tiene la palabra la señora Díaz. Gracias, presidente. Bienvenido, señor presidente de la SEPI. Voy a pedir disculpas porque tenemos una comparecencia de defensa inmediatamente después y probablemente tenga que abandonar la intervención. Así que pido anticipadamente disculpas y, al efecto de ser útil, el grupo va a acompañar las preguntas que formulamos a las 15 empresas públicas por escrito para facilitar el trabajo a la propia SEPI y, por supuesto, a la propia mesa. Por tanto, voy a cumplir el tiempo. Efectivamente, señor presidente, nos sorprende la cifra de beneficio neto que ustedes planean, por cuanto que supondría un incremento, una multiplicación por 8 del beneficio neto del ejercicio anterior. Estamos muy satisfechos si es así, sobre todo porque se colige de esta realidad que lo público funciona y que hemos de mimarlo, cuidarlo de manera extrema. Pero sí que nos llama la atención que, frente a la cifra de beneficio neto de 45,8 millones de euros del pasado ejercicio, pues multiplicarlos por 8 quizás es excesivo por las cifras que ustedes manejan. Vamos a ir rápidamente con los temas que nos preocupan, pero sí que queremos, en nombre de nuestro grupo y los dos diputados, además, que estamos hoy mismo compareciendo, sabe usted que hemos instado una reunión con su propia responsabilidad para el abordamiento de empresas que tienen que ser atendidas desde la SEPI, léase el caso de La Naval y léase el caso de Alcoa, y a día de hoy no hemos obtenido respuesta. Nos gustaría, si usted puede, a mi compañero o a mí misma después, nos faciliten una nueva cita para ser capaces de tener, antes de que acabemos con Alcoa definitivamente y antes que se acabe con La Naval, pues por lo menos la oportunidad de dirigirnos al planteamiento que nosotros tenemos. También le anticipamos ya que en la concepción que tenemos en el Grupo Confederal, digamos que de la misma forma que lo tiene Francia, que la tiene Italia, que la tiene Alemania, vamos a configurar, ya lo estamos trabajando, enmiendas para que desde la SEPI exista participación en estas empresas. Digo, por ser realmente sensatos y hacer exactamente lo mismo que hacen los países de nuestro entorno. Muy rápidamente, programa 499N, correos. Es cierto que hacen ustedes un esfuerzo presupuestario para acercarse a los necesarios 180 millones de euros para la prestación de servicio postal universal, pero falta dinero todavía. Y falta dinero, usted lo sabe y lo sabemos todas y lo saben los sindicatos, y sabemos además que así vamos a seguir teniendo un problema en correos. Es cierto que usted mejora, sin lugar a dudas, el planteamiento que hacía el Partido Popular y, bueno, que ha hecho durante este tiempo con el recorte que usted conoce bien de los 120 millones de euros. Pero sí que nos gustaría formularle algunas preguntas en relación con el plan de prestación. En primer lugar, ¿cómo se encuentra, en qué trámite se encuentra la gestión de este trámite ante las instancias europeas para que tenga el visto bueno el propio plan? ¿Qué plazo tiene previsto el propio Gobierno, usted mismo, para llevar a buen término el desarrollo de este plan? ¿Cuáles son sus principales propuestas y las medidas para garantizar la prestación del servicio postal universal? No tengo tiempo para explicarle lo que supone, lo conocemos todas en esta comisión. ¿Y qué recorrido le resta el plan una vez que sea autorizado en Bruselas para que pueda ser aprobado? También, ¿ustedes qué cifras están manejando, digo, en términos económicos, para la prestación del plan, también para el coste unitario de la prestación del servicio postal universal, tras el informe que ha emitido en su día la Comisión Nacional? Y, en definitiva, bueno, queremos formularle dos preguntas que nos interesan ante las propuestas, a nuestro juicio, complicadas, que ha hecho la Comisión Nacional, que tenía que ver, por ejemplo, con el propio incumplimiento de la ley, que es reducir el número de reparto diario. Es decir, si ustedes, bueno, ¿qué opinión tienen sobre esta cuestión? Informe público de la Comisión. También la supresión de la paquetería como elemento del servicio postal universal. Nos gustaría conocer su opinión sobre esta cuestión. Y problemas que usted conoce perfectamente, que tienen que ver con el contrato de Amazon, sus pérdidas o no pérdidas y las prioridades que se dan, instrucciones directamente que se dan a los trabajadores y trabajadoras de correos para atender antes que nada la paquetería y la atención de los servicios que tienen que ver directamente con Amazon. Esto es real, esto se da
privada y consta que se dejan los servicios de otro tipo, incluso servicios burofax y cosas que son realmente, bueno, que han de tener una urgencia, pues se prima desde los propios servicios y jefaturas el reparto de Amazon. También, ¿qué opinión y si es cierta esta propuesta de la expansión de correos hacia el sureste asiático? ¿Qué piensan ustedes hacer en este sentido? Y si el modelo que van a seguir ustedes es el inefable modelo de AENA y de Renfe, el que hemos vivido y han aprobado ustedes hace escasamente 10 días en el pleno de este Congreso. ¿Qué pretenden realmente hacer? Y también, muy rápidamente, la gestión del nepotismo en Correos. Digamos que Correos ha estado gobernada por el bipartidismo, PSOE-PP, todas las jefaturas podríamos poner nombres y apellidos en función de los gobiernos de turno, y es cierto y real, hay sentencias, hay denuncias a diario sobre las relaciones de nepotismo, incluso qué hay que hacer para poder entrar en Correos. No me da tiempo a hablar sobre los últimos ejercicios, oposiciones y demás, pero me gustaría que se detuviera también en qué medidas van a tomar ustedes para eliminar esta realidad en una empresa pública, insisto, y además con sentencias y comportamientos como bastante groseros. Y finalmente, ¿en qué situación se encuentra el tema de las noticias que han aparecido últimamente de abrir las oficinas postales para la atención, para la gestión de trámites administrativos, que efectivamente a nosotros nos parecería muy bien, y en la España rural, toda, Galicia, Asturias, Extremadura, Andalucía, todas me están saludando por aquí, lo veríamos muy bien. El problema es que efectivamente necesitamos de personal que no existe. Agencia F, muy rápidamente también. Vamos a ver, siguen ustedes sin responder a las necesarias tasas de reposición. También el plan de las carreras profesionales siguen sin responderlo la SEPI. También siguen sin respuesta a los profesionales respecto al incremento salarial ligado al complemento de productividad y también los problemas que tenemos con la jornada laboral. En el tema de UNOSA, que ha hablado usted, nos gustaría que se detenga exactamente y que nos diga el plan de empresa si va a abordar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras afectados, especialmente la subcontratación. Nos consta que ahí está el problema y realmente hasta dónde va a llegar y si va a afectar la cobertura a esos 250 trabajadores y trabajadoras que están en manos de la subcontratación. Navantia, no me detengo, pero es cuestionable porque el programa 424B consigna la misma cantidad que el año pasado con el Partido Popular y para abordar 4 proyectos que no tengo tiempo de plantear ahora mismo. Enresa, es cierto que reducen de 186 millones a 108, pero ya le advertimos, igual que le hemos hecho a la señora Pilar Platero, el proyecto de los 68 millones que tiene que ver con Vilar de Cañas, desde luego, en el caso de que ustedes lo mantengan, vamos a presentar enmienda de supresión. Conoce perfectamente los problemas ambientales que hay sobre esta realidad. Por tanto, las preguntas son sencillas. ¿Van a eliminar esas consignaciones? Y también, si es suficiente la dotación actual de los 108 millones globalmente para del fondo de Enresa para poder practicar, garantizar el cierre nuclear. Y en su caso, ¿cuáles serían las alternativas? Y termino ya porque se acaba el tiempo con ENISA. Nos preocupa... perdón, me he equivocado. Sí. ENISA, sí. ¿No? No. ¿Sí? No, sí, perdón, Joa, sí. Los préstamos participativos, que la ejecución ha sido exactamente este año, este ejercicio, de 0 euros. De 0 euros. Nosotros, el planteamiento que les hacemos con la línea que hemos señalado antes es que exista líneas de financiación y de participación pública respecto de proyectos industriales. Y no me da tiempo para nada más. Quedan preguntas para Mercasa. También, lo que tiene que ver con los trabajadores, las 30 trabajadoras que se encuentran en la actualidad en auténtica incertidumbre. Hablo del grupo Vegalsa. En qué situación se encuentra actualmente la concesión y si van a garantizar el mantenimiento del empleo. Y finalmente, en el tema de red eléctrica de España, dejo las preguntas, las voy a entregar a la mesa para que respondan.
si ustedes van a mantener el 20% actual de participación pública, a pesar de que el máximo legal es del 10%, y si hay previsión de ampliar el capital público en esa empresa. Nada más y muchas gracias. Si tengo que abandonar la sala, lo haré, y le entrego ahora mismo al presidente de la comisión las preguntas. Muchas gracias, señora Díaz. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra